chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy traemos un tema muy interesante. El tema del día de hoy es reforma liberal. Para comenzar, vamos a trabajar nuestra dinámica. La dinámica que les traigo el día de hoy se llama rompecabezas. Muy bien. ¿Ustedes saben qué es un rompecabezas? Sí, es una imagen o un título que se divide en varios pedazos y nosotros debemos de armarlo para saber qué es lo que hay oculto. Muy bien, el día de hoy ustedes van a armar el rompecabezas para poder ver qué vamos a presentar. Si va a ser un mapa conceptual, si va a ser un PNI, que va a ser la dinámica que vamos a trabajar el día de hoy para poder dar la clase. Bueno, espero que les guste la dinámica y comencemos. Muy bien, chicos. Vamos, ustedes pueden. Armando el rompecabezas. Vamos, chicos. Apresúrense para poder saber qué vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, ya terminaron. ¿Cuál fue el resultado de nuestro rompecabezas? Un cuadro de causas y efectos. Muy bien, chicos, lo hicieron muy bien. Bueno, antes de presentarles mi cuadro de causas y efectos, quisiera saber qué es lo que ustedes saben de la reforma liberal. Para comenzar, ¿qué es liberal? Acuérdense que hay dos conceptos que son muy diferentes. Tenemos la palabra liberal y tenemos la palabra liberario. La palabra liberal se refiere a que cada persona tiene que tener derechos y libre expresión. A eso nos referimos con libre, ¿sí? Aparte tenemos el concepto que es liberario, ¿sí? Liberario es cuando algo está bajo presión o algo está guardado o en cautiverio y lo liberamos. Aparte tenemos el concepto de libertinaje. Libertinaje es una persona que va por la vida sin tener un plan o un concepto de lo que va a ser más adelante. Por ejemplo, una persona que vive en libertinaje es desobediente, no hace caso. Esa es una persona que vive en libertinaje. Libertad es la libertad que tenemos nosotros en nuestro país de poder opinar, de poder votar, ¿sí? Eso es libertad y libertinaje. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, procedemos a nuestra clase del día de hoy. Podemos encontrar las causas de la reforma liberal y podemos encontrar los efectos de la reforma liberal. Antes de que abordemos lo que fueron las causas y los efectos, vamos a hablar un poquito de lo que fue la reforma liberal. Antes de que la reforma liberal tomara poder en Guatemala, existían dos partidos: Partido Liberario y Partido Conservador. Acordémonos que la reforma liberal se da gracias a un golpe de estado que le dan al presidente en turno porque él era un conservador. Por lo tanto, tenía bajo opresión al pueblo guatemalteco. El pueblo guatemalteco ya estaba cansado de todo esto y hubieron dos personajes que se levantaron para poder darle golpe de estado a dicho presidente. Estas dos personas son
Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Estos fueron los dos personajes importantes que están detrás de la reforma liberal. Pero no todo fue alegría durante la reforma liberal. Veremos por qué. Tenemos las causas que llevaron a la reforma liberal. Una de ellas está el derrocamiento del presidente en turno, como ya lo decíamos, ¿sí? Que era Vicente Serna. Tenemos también cambios en la vida social, económica y cultural del pueblo guatemalteco. La Iglesia Católica dejó de ser el ente rector de la educación. ¿Por qué? Como podemos ver aquí en esta cintita, la Iglesia y el Estado se separan debido a la reforma liberal, porque la Iglesia Católica estaba trabajando de la mano con el Estado, por lo que en Guatemala no se educaba como debía ser, sino que educaban enseñaban e inculcaban lo que era una religión, ¿sí? Entonces, al momento que entra la reforma liberal, la Iglesia Católica deja de ser el ente rector de la educación, ¿sí? Tenemos también lo que es libertad de comercio. No existía la libertad de comercio, era un monopolio el comercio. ¿Qué es un monopolio? Que solo podían comercializar de un país a otro. Por ejemplo, solo se podía comercializar entre Guatemala y México. No podía comercializar Guatemala con El Salvador, Guatemala con Nicaragua, con ningún otro país. Solo era un comercio de dos países, por eso era monopolio, porque ya era repetido, solo esos dos países. El comercio necesitaba ser libre para poder avanzar. Tenemos también lo que fue la necesidad de un orden político, porque no existía un orden político en el gobierno de los conservadores. Sin embargo, debido a todas estas causas, viene lo que fue la reforma liberal y tenemos lo que son los efectos. Los efectos fueron la libertad de culto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona era libre de elegir a qué religión pertenecía, ya sea católica, cristiana evangélica, judío, etc. Esto fue la libertad de culto. Tenemos también la expropiación de los bienes de la iglesia. ¿Qué es expropiación? Le quitaron a la Iglesia Católica todos los bienes que tenía bajo su poder, ya que, como lo hemos hablado en las causas, la Iglesia Católica tenía muchos beneficios porque trabajaba de la mano con lo que fue el Estado. Tenemos también la expropiación de las comunidades indígenas. Con el paso del tiempo, los liberales entraron con ideas muy positivas con las cuales pudieron ganarse al pueblo. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y ellos ya tenían el poder en sus manos, fueron olvidando las ideas con las que ellos entraron a gobernar. Y fue ahí en donde despojaron a las personas indígenas de sus tierras. ¿Por qué? Porque estas personas poseían muchas tierras en las cuales ellos cultivaban para poder obtener sus ingresos. Lo que hizo el Estado liberal fue quitarle esas tierras para que pasaran a poder del gobierno. Otros de los efectos fueron el impuesto del cultivo y el café. Las personas que comercializaban, porque como vemos, ya en la reforma liberal el monopolio del comercio desapareció, entonces ya podían comercializar a otros países. Pero durante el gobierno liberal se impuso una ley. Esta fue la de pagar impuestos. Las personas que comercializaban cualquier producto, ya sea café, banano, maíz, etc., debían pagar sus impuestos al Estado. Tenemos también
lo que fue el establecimiento de trabajo forzado. Como ya les mencioné, durante el paso del tiempo a los liberales se les olvidó lo que le habían prometido al pueblo. Los engañaron prácticamente y obligaron a las personas indígenas que vivían en las áreas rurales a trabajos forzados. Trabajaban 8, 10, 12 horas diarias sin derecho a salario. Esto se deriva del trabajo forzado. Como podemos ver, estas son las causas y los efectos de la reforma liberal. Al principio todos pintaban muy bonito, muy agradable para el pueblo guatemalteco. Por eso fue que el pueblo guatemalteco decide apoyar al gobierno liberal, ya que estaban cansados de los gobiernos conservadores. Sin embargo, hubieron partes afectadas y hubieron partes beneficiadas. En este caso, el más beneficiado fue el Estado. ¿Por qué? Porque se separa de la Iglesia Católica para ser un solo Estado y poder obtener más ingresos económicos debido al código que se implementa de impuestos.